En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la Palabra de Dios, que trae la vida del cielo a tu corazón. Pero hoy yo te voy a hablar de todo lo contrario. Dile al que está al lado, al que está cerca, al quien tú quieras. Vamos a hablar de todo lo contrario. Juan capítulo 12. Si yo tengo que darle un título a este capítulo, se llama Todo lo contrario. Porque vamos a encontrar en el capítulo todo lo contrario a lo que el mundo piensa, todo lo contrario a lo que el mundo piensa que es un éxito, todo lo contrario a cómo deberían hacerse las cosas. Vamos a encontrar todo lo contrario. ¿Cómo se llama esto? Nunca se te va a olvidar. Juan 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. ¿Qué hacía Marta? Servía. Y ahora no se quejaba. En los capítulos anteriores nosotros encontramos a Marta quejándose, pero ahora Marta servía sin quejarse. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Encontramos aquí a Jesús en una cena. Una cena quizás era una cena de celebración, una comida de celebración. Lo encontramos muy probablemente, los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de que en esta ocasión él estaba en la casa de un tal Simón el leproso. Muy probablemente se dice que quizás Simón el leproso era el papá de Lázaro, Marta y María. Otros dicen que Lázaro era el Simón el leproso, también Lázaro era conocido como Simón. Esas son diferentes posiciones. Puede ser verdad una, puede ser verdad otra. La Biblia no especifica eso. Lo que sí tenemos claro es que estaba en la casa de alguien donde no se esperaba que estuviese. Porque estaba en la casa de alguien que era leproso. Aquí no lo dice. Lo dice en los evangelios, en los otros evangelios. Juan recoge solamente unos detalles que los otros evangelios no tienen. Ahora, estaba en la casa de sus o con sus amigos y había 2 mujeres ahí muy importantes para Jesús. Nosotros no encontramos nunca a Lázaro hablando, ni aquí, ni allá, ni en los otros evangelios. Las que hablaban eran las mujeres. Las que hablaban con Jesús eran Marta y María. Era todo lo contrario a lo que se esperaba. Se esperaba que las palabras las tuviera Lázaro, pero aquí en esta ocasión sucedía que Marta y María, encontramos en los capítulos anteriores, encontramos en los evangelios anteriores, que las que hablaban con Jesús eran Marta y María. Ahora, ¿Lázaro no hablaba con Jesús? No significa eso. Pero los evangelistas no registran esa conversación que pudo haber tenido Jesús con Marta o con María. En anteriores capítulos encontramos a Jesús haciendo ¿qué? Exhortando a Marta, diciéndole: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Porque Marta se quejaba y decía: ¿no ves? Tanto que tengo que servir. Y María hace todo lo contrario. ¿Y Jesús qué le dijo? Le dijo: María ha escogido la mejor parte. Ha escogido la mejor parte, está bien. Entonces yo me siento, yo no sirvo la comida. Una vez yo hice eso. Para que alguien se diera cuenta de lo importante que era Marta.
Cuidado, porque por una vez me salió bien, porque resulta que ya todo estaba listo y porque resulta que me dejaron en esa ocasión. Pero la cuestión es la siguiente, y es lo que tenemos que entender, que Marta, al haber tenido un encuentro con Jesús, al haber entendido quién era Jesús, en esta ocasión servía igualmente. Pero en esta ocasión la encontramos que no se quejaba. De manera que ella siguió desarrollando su don, su talento, haciendo lo que ella tenía que hacer, pero con el entendimiento correcto de para qué lo hacía y por qué lo hacía. De manera que no está lo bueno en estar a los pies o en servir. Lo bueno está en que tú entiendas para qué fuiste llamado y lo hagas por amor a Cristo Jesús. Entonces debemos notar, los capítulos anteriores Marta se quejaba. En este capítulo Marta servía, pero servía con otra actitud. Encontramos también en este capítulo que María, la que se sentaba a los pies de Jesús, hizo algo por Jesús que nadie esperaba. Ella tomó un perfume, dice que era una libra. La libra era de mucho precio, costaba 300 denarios. Tenemos información de los otros evangelistas. ¿Qué eran 300 denarios? Era más o menos algo así como el sueldo de un obrero por un año. De manera que era demasiado. Estás loca, te vas a comprar un perfume que cuesta el sueldo de un año. Bueno, se lo compró. Pero no solo que se lo compró. En esta ocasión, ¿qué hizo? En esta ocasión ungió el cuerpo del Señor. En los otros evangelios encontramos que lo ungió desde la cabeza hasta los pies. Aquí encontramos ungió los pies y los secó con sus cabellos. Ahora, ¿cómo dije yo que se llamaba esto? Todo lo contrario. Encontramos un personaje, Judas, que se queja y dice, ¿qué? Esto se hubiera usado mejor, se hubiera utilizado para los pobres. Era un mejor uso de este perfume, lo hubiéramos vendido y lo que hubiéramos obtenido con este perfume hubiéramos alimentado a muchos pobres. En realidad, si te pones a pensar, sí era lo más práctico, era lo mejor. Pero vamos a ver, encontramos todo lo contrario. Encontramos que Jesús, como Rey y Señor, fue ungido para la sepultura. A los reyes, ¿quiénes los ungían? A los reyes los ungían en el templo o en el monte de Sión, y los ungía un sacerdote. Aquí encontramos todo lo contrario. Encontramos a Jesús en un pequeño pueblo llamado Betania, no era Jerusalén, que era donde se esperaba que se ungiera al rey. Porque en esta ocasión el Señor entra, luego de este ungimiento, entra triunfante a Jerusalén. Pero sucede todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Vamos por parte. Fue ungido en un pequeño pueblo llamado Betania. Fue ungido en la casa de unos amigos de reputación dudosa. Fue ungido no por un sacerdote, sino por una mujer. Y una mujer de dudosa reputación, porque muy probablemente esta había sido pecadora. Y además se soltó el cabello, que eso era una vergüenza, que eso era algo que no se podía hacer, y enjugó, secó. Bueno, con mi cabello no se podría, era un cabello bien largo y bien abundante, y secó los pies de su maestro. Encontramos en esta acción de esta mujer una acción de total entrega y de absoluto amor. ¿A quién?
Ella sabía que le debía la vida. A nadie en esta ocasión y en estos personajes, vamos a encontrar en esta historia, a ninguno de los discípulos, a ninguna persona se le reveló lo que iba a pasar con Jesús, y él lo venía diciendo desde antes: yo voy a ir a Jerusalén, voy a ser sacrificado, voy a morir. Se suponía que los discípulos entendieran esto. Se suponía que los sacerdotes entendieran esto. Se suponía que los hombres entendiesen esto, pero ninguno entendió. Sucedió todo lo contrario. Fue una mujer despreciada. Aparte de ser mujer, era una mujer de dudosa reputación, y era una mujer la única que tuvo la revelación de lo que iba a hacer el Señor, porque lo ungió. ¿Para qué? Para su sepultura. Se dice que muy probablemente esta libra de este perfume, ella lo estaba guardando para su propia sepultura, porque era lo que se usaba, era lo que se utilizaba. Pero a ella no le interesó gastar esa fortuna, porque era lo que para ella representaba lo más valioso, gastarlo para el Señor, porque ella tuvo la revelación de lo que iba a suceder. Ahí, aparte de ser un acto de entrega, aparte de ser un acto de absoluta adoración de esa mujer, aparte de ser un acto de rendición y públicamente confesarse como ¿qué? Confesarse como esclava de Jesús, porque ¿quiénes eran los que lavaban los pies? Eran los esclavos. Ella, con todo ese acto, ella manifestó que ella era no solamente discípulo, porque ella era un discípulo, porque sentarse a los pies del maestro indicaba que el maestro la había recibido como discípulo. Cuando dice la Biblia que aprendían los discípulos a los pies de Jesús, a los pies de Gamaliel, indicaba esa acción o esa frase a los pies de, es que el maestro la había recibido como discípulo. Entonces el Señor tenía 13 discípulos, tenía más. No solamente 12 nombrados que estaban con él, pero había más de 12, y entre ellos estaba esta María. Esta María de Betania demostró que ella tenía la revelación de lo que iba a hacer Jesucristo y para lo que había venido. Y en esta ocasión entonces el Señor demuestra que no es como ellos pensaban, es todo lo contrario. ¿Qué nos dicen las circunstancias actuales? ¿Qué nos dicen? ¿Qué te dicen tus problemas? Te dicen muchas cosas, los problemas, las situaciones que hay que enfrentar, dicen muchas cosas. Pero el Señor hoy nos quiere decir, mira, no es como el problema se presenta, no es como la situación se ve, es todo lo contrario, conforme a lo que yo soy, conforme a lo que yo hago. Se esperaba del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que naciese en un palacio, que su nacimiento fuese extraordinariamente visible para todos los de la nación de Israel y para el mundo entero, porque las profecías dicen y decían que iba a venir un rey que los iba a liberar. Y sucedió todo lo contrario a lo que ellos esperaban, porque el mundo siempre espera gloria, el mundo siempre espera grandes señales, el mundo siempre espera algo estridente. Pero es todo lo contrario como el Señor actúa. Y esto está tan poderoso. Fíjense, Judas se queja y le dice, bueno, ¿y por qué esto no se vendió a los pobres? Y el Señor le responde, no le dice, ay, sí, tienes razón. No le dice, sino que le dice, vamos a ver qué le dice. Jesús entonces, 7, le dice, déjala. Es decir, no te metas con ella, déjala. Y yo puedo ver al Señor cuando el diablo quiere levantarse en contra de nosotros, el Señor diciendo a todos esos problemas y a todas esas situaciones y a todo eso que quiere agobiarnos, déjalo.
o déjala en el nombre de Cristo Jesús. Lo pueden ver. ¿Por qué? Porque para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, y no se espera de un buen cristiano, y de Cristo mismo no se espera que tenga cuidado de los pobres. ¿Cómo vas a responder así? Es una respuesta inesperada. Es todo lo contrario a lo que yo pensaba que tú me ibas a decir. Yo pensaba que tú me ibas a decir, sí, es verdad, hay que atender a los pobres. Pero Jesús en esta ocasión dijo, déjala, porque para el día de mi sepultura ha sido preparado esto. De manera que sobre las condiciones humanas, sobre el ser humano mismo, y ya les voy a decir por qué el Señor responde así. Déjenme terminar esta idea. Sobre el ser humano mismo, Dios tiene otro plan que es todo lo contrario a lo que nosotros pensamos. Amén. Ahora, había algo con los maestros, con los rabinos. Los rabinos siempre estaban discutiendo, los judíos sabios de Israel, los maestros de Israel, estaban siempre discutiendo, bueno, ¿cómo sabemos cuál mandamiento vamos a cumplir de primero? Aparte de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo se hace eso? Prácticamente. Habían diferentes escuelas, había diferentes opiniones, porque cada judío que era un rabí como Jesús no era el único rabí, solo que él era el único Mesías ungido por Dios, pero no era el único maestro que había en Judea, había muchos. Y había varias escuelas y ellos decían, bueno, lo primero, ellos hicieron, ¿verdad? Y llegaron a un consenso. Y el consenso era, bueno, si hay las dos cosas básicas que todo buen judío debe cumplir son estas. Número 1, atender a los pobres. Y la segunda cosa básica que todo buen judío debe cumplir, eso no está en la Biblia, eso era lo que decían las escuelas de los rabinos. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Y Jesús sabía eso y Judas también. Y la segunda cosa es que si alguien no tiene, ¿verdad?, quien lo entierre, un muerto no tiene familia, entonces los buenos judíos se van a poner de acuerdo para enterrar a aquel que no tiene quien le sepulte. Eso era, ¿verdad?, lo que ellos habían determinado. Y eso era lo que se practicaba. Esas eran las dos cosas primordiales. Pero eso era lo que pensaba el mundo y lo que era normal. Pero sobre eso Jesús vino a hacer todo lo contrario. Jesús vino a demostrarles que antes del servicio en cualquiera de sus formas, no que el servicio no fuese importante, pero antes del servicio, de las obras prácticas en cualquiera de sus formas, si no había un corazón rendido para Jesús, si no había un corazón que realmente conociese quién era el Mesías, quién era el Salvador, de quién dependía la gente, todo lo demás que se pudiese hacer no servía para nada. Y es lo que tenemos que entender hoy. Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer cosas buenas, podemos servir todo lo que queramos, pero si no hay un corazón rendido ante la presencia de Jesús, si no hay comunión con Jesús, si no entiendes quién es Jesús, todas esas cosas no sirven de nada, porque todas esas cosas no te van a salvar. El evangelio no es ser buena persona. El evangelio no es hacer buenas cosas. El evangelio es reconocerse pecador y el evangelio es necesitar a un redentor que se llama Cristo Jesús. Lo más importante es que el servicio que tú puedas prestar, porque claro que hay que hacerlo, claro que hay que prestar ayuda y claro que esos dos mandamientos prácticos, darle comida a los pobres y enterrar, en este caso, a los que no tenían quien les sepultase, pues era necesario, era importante.
Pero sobre eso, o eso tenía que ser como consecuencia de mi relación personal con Jesús, tu servicio, tu ayuda a los demás, todo lo que tú hagas tiene que desprenderse de tu relación y de tu comunión personal con Cristo Jesús. Por eso es que por muy buenas obras que puedan hacer las personas, no los hace salvos. Necesitan encontrarse con Cristo Jesús. Es todo lo contrario a lo que la gente piensa. En este caso, Marta y María, las dos estaban bien. Marta había encontrado su lugar. Marta había entendido que ese era su don era servir. Pero aquí encontramos que no se quejaba. Si no hubiese Martas, y aquí hay más Martas, creo yo, que cualquier otra cosa. Pero el servicio que prestaba Marta tenía que venir de una relación con Jesús, y en esta ocasión entendemos y vemos que como no se queja, ya entendió Marta quién era Jesús, y María entiende a quién está sirviendo y entiende lo más importante. De manera que sucedió y se demostró todo lo contrario a lo que la gente esperaba. Pero luego, en la entrada triunfal, vamos a leer el verso 9 para leer todo el capítulo. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El día siguiente, grandes multitudes habían venido a la fiesta, y al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, esto fue después de la muerte y la resurrección. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿Qué encontramos nosotros acá? Esta misma gente que lo recibe, esta misma gente que le pone palmas en el piso, esta misma gente que dice: Hosana, el rey viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta misma gente es la misma gente que lo va a acusar una semana después. ¿Por qué? Porque esta gente entendió todo lo contrario. Se llama todo lo contrario. Todo lo contrario. No entendieron a qué había o por qué había venido Jesús. Ellos ya estaban listos. ¿Para qué? Para que él derrotara a Herodes, entrara al palacio y tomara el poder. Eso era lo que ellos esperaban. Y ser libres ¿de qué? Del gobierno romano. Ahora sí vamos a salir de las cadenas del imperio que nos están aprisionando. Pero no sucedió esto. El Señor después, más adelante, se va y se esconde. Se va y se esconde con sus discípulos. ¿Qué pasó con esta gente? No entendieron. Porque el Señor había venido a hacer todo lo contrario a lo que ellos esperaban.
Más adelante, cuando sigue desde el verso 20 al 26, esa parte se llama unos griegos buscan a Jesús. Luego que Jesús entra en Jerusalén, los griegos también están. Los griegos eran las personas que estaban buscando por todos lados sabiduría. Ellos buscaban sabiduría y los judíos buscaban señales. Ellos, al ver todo esto y al encontrarse con uno de los discípulos que tenía un nombre que parecía griego, Felipe, dicen que Felipe es un nombre griego, entonces buscaron a Felipe y le dijeron, por favor, llévanos a donde esté Jesús. Queremos escuchar qué es lo que él tiene que decirnos. Bueno, está bien, Felipe buscó a Andrés, Andrés habló con Jesús y los llevaron a donde estaba Jesús en el templo. Ahora vamos a entender otra vez que aquí sucede todo lo contrario. Los griegos estaban buscando sabiduría para vivir, sabiduría para el ser humano, para que el ser humano sea mejor. Siempre estaban buscando eso. Y se van a encontrar la respuesta de Jesús. ¿Sabe cuál fue? 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, va a suceder todo lo contrario, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, porque el Señor les habla, aparte de que Él estaba dando ahí una profecía de lo que iba a pasar con Él, el grano de tierra va a caer a tierra, va a morir y va a dar frutos, estaba hablando de Él, ¿sí? Pero también les dice, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Los griegos buscaban con su sabiduría mejorar este mundo. Y hoy en día lo que se busca es mejorar este mundo. Siempre están buscando mejorar este mundo. Y está bien, hay que participar en las cosas que puedan mejorar este mundo. Pero si no mejora y si no cambia el corazón de las personas, por más cosas buenas que tú hagas por el mundo y por la gente, si no hay un nuevo nacimiento, no sirve para nada. Y el Señor les está diciendo, miren, aunque ustedes tengan mucha sabiduría para mejorar el mundo, el que no aborrece el sistema del mundo, el que no pierde su vida, ¿y cómo es eso de perder la vida? Buscar por sobre todas las cosas una relación, que lo primero, que lo más importante sea una relación con Cristo Jesús. Cuando uno tiene una relación entonces con Cristo Jesús, va a suceder realmente que la vida va a ser productiva y que vas a ganar tu vida. Es decir, el mensaje de Jesús es todo lo contrario. Si pierdes tu vida, la vas a ganar. Si mueres a ti mismo, pues vas a llevar mucho fruto. Y eso es algo que no nos gusta. A nosotros nos gusta funcionar como es normal. Si yo hago lo bueno, me tienen que salir las cosas bien, pero a veces no sucede así. Si yo oro, ayuno, ¿por qué oras y ayunas y vienes a la iglesia? ¿Para buscar bendiciones de Dios o porque en realidad amas a Jesús? ¿Sabes? Uno no tiene que orar, ni ayunar, ni acercarse a Dios para torcerle el brazo a Dios. Ni tienes que venir a la iglesia solo para recibir la bendición de Dios. Tenemos que hacer todas esas cosas porque amamos a Jesús. Solamente en este mundo que estamos viviendo, solamente el que realmente, como María, realmente entienda a qué vino Jesús y quién es Jesús, pues entonces obtendrá la victoria y obtendrá la verdadera vida. Ahora, Jesús anuncia su muerte y dice en el verso 31, bueno, aquí encontramos, ¿verdad?, que el Señor Dios se revela desde el cielo diciendo, este es mi Hijo y ahora. Vamos a leerlo. 28. Padre, glorifica tu nombre, dice Jesús. Entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando más o menos se escuchan estas palabras y tú estás viendo y tú estás escuchando, ¿qué esperas?
lo voy a glorificar. Y todo el mundo aplaudiendo, sí, lo va a glorificar. Lo ven lleno de gloria, lleno de poder. ¿Usted cree que lo veían en la cruz, lleno de sangre, perdida la causa? Sucede todo lo contrario a lo que ellos están esperando. Pero el Señor dice, yo lo voy a glorificar. Y esto me hace pensar. Uno dice, estamos en victoria, el Señor me está bendiciendo, gloria a su nombre, estoy lleno de gozo, de paz. Y resulta que hay muchas cosas en la vida que no se parecen a lo que uno dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor tiene sus maneras de actuar, que es todo lo contrario a lo que el mundo, al éxito que el mundo ofrece. Esto tiene que hacernos entender esa realidad. No es nada raro lo que nos está pasando. Es todo lo contrario, es bueno. Porque el Señor está obrando. Amén. Bueno, entonces dice, la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora, miren lo que dice acá. Esto es una verdad eterna, fundamental. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? Echado fuera. Si yo fuera levantado de la tierra, atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando Jesucristo le quitó el poder a Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Cuándo se lo quitó? Cuando murió en la cruz del Calvario, resucitó. Ya el poder de Satanás no puede nada en contra de los que estamos en el reino del Señor. Eso ya pasó. Pero ¿y por qué estamos así? Porque no entendemos quiénes somos. Porque no entendemos que todo es parte de un proceso de purificación, de un proceso de crecimiento y de madurez, para hacernos más como Jesús, porque queremos funcionar igual que el mundo funciona. Ya marcó el texto 31, ya Satanás no tiene ningún poder. El poder lo tiene Jesús y el poder lo tengo yo en el nombre de Cristo Jesús. Ya se acabó. Los que están en poder del diablo son aquellos que se rinden a él. O los que no están rendidos. Eso es simple. O estás rendido a Cristo Jesús o no. Aunque no sea brujo, ni santero, y sea una muy buena persona. No, pero es que él es muy bueno. Sí, pero ya se arrepintió de sus pecados y creyó en Cristo Jesús como su Salvador y lo confesó. No, bueno, está del otro lado, no de este. Eso es simple. Eso es así. Entonces, otra vez, todo lo contrario a lo que el mundo o a lo que la gente esperaba. El Señor dice que con su muerte y su resurrección ya el poder de Satanás ha sido vencido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, el 35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Mis hermanos, a pesar de que el mundo sea cubierto de tinieblas, sobre nosotros será vista la gloria del Señor. Sobre nosotros resplandecerá su gloria. Pero hay que creerlo, hay que caminar en esa fe. Hay que caminar conforme a todo lo contrario a lo que cree el mundo. ¿No es verdad que muchas veces nosotros no sabemos qué hacer?
Estos han sido muchos días en que uno no sabe qué hacer y todos sufrimos todos tenemos el mismo diagnóstico, los mismos síntomas. ¿Y ahora qué hacemos? Porque no sabemos. ¿Y ahora qué va a pasar? No importa. ¿Sabes qué? Yo estoy en la luz, tú estás en la luz. Hay que seguir firmes, confiados, caminar un paso a la vez, un día a la vez, día a día. Aquí no hay que planificar mucho para el futuro. Aquí hay que caminar día a día, confiando en que nosotros estamos en la luz y tenemos la verdadera luz. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, ¿cuántas palabras de las otras escuchamos? ¿Y cuánta palabra de Dios escuchamos y leemos y sabemos? Si aquí nos hacemos un examen todos, en lo que más pensamos todos, es en cualquier cosa menos en la palabra. Dígame que no. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Miren, nosotros pensamos, y cuando leemos esto, solamente pensamos en los pecadores, solamente pensamos en los impíos, solamente pensamos en los que no creen en Cristo. Pero tú sabes que esto es para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿acaso la Biblia, por ejemplo, no dice no temas? La Biblia de alguien dice no temas. La Biblia de alguien dice, no temas, yo te redimí, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, aunque pases por el fuego, no te va a quemar, aunque no te vas a ahogar. Estoy parafraseando el profeta. La Biblia dice eso. ¿Y por qué andamos como que si no tuviéramos a Cristo? ¿Y por qué andamos como que si no tuviésemos luz? ¿Y por qué andamos? La misma palabra nos juzga. ¿No dice acaso la palabra, quítese de vosotros toda gritería, todo enojo, toda amargura, toda quejadera? Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice la Biblia. ¿Y por qué hay tantos cristianos que están amargados y que se quejan por todo y que andan bravos todo el tiempo? Claro, tú dices, yo no, lo otro. Y anda uno a veces con un fastidio que uno no sabe por qué. Señor, pero yo oro. Sí, ok, oras, pero te levantas de la oración y parece que no hizo nada la oración. ¿Saben por qué no hace nada la oración? Porque la oración es puro pedir y es puro reprender al diablo. Tú no tienes que pelear con el diablo, ya Cristo peleó con el diablo. Yo no tengo que pelear con el diablo. Si por casualidad se aparece, lo reprendo y se acabó, en el nombre de Jesús y se va. Pero yo no tengo que pelear con el diablo. Mi pelea es conmigo y tu pelea es contigo, no con el diablo ni con los demonios. A menos que hayan situaciones especiales de posesión, que sí creemos en eso, pero no es lo que frecuentemente sucede. Es contigo. La palabra te está juzgando. Las cosas no cambian porque es que tú no estás actuando conforme a la palabra. ¿Cuántos no murmuramos? Ahora yo veo puros pensamientos de murmuración en la cabeza. Miren, yo les voy a decir algo. Ya yo le he dicho otras veces. Si tú quieres un consejo mío, yo te puedo escuchar. Es mi deber. Y yo te tengo que aconsejar.
Pero sabes que no me hagas perder el tiempo. Si no vas a hacer lo que yo te digo, y no es lo que yo te digo, es lo que yo te digo que dice la Biblia. No pierdas el tiempo tú y no le hagas perder el tiempo a los demás. A veces uno le dice a la gente, ok, esto es un proceso. ¿Y cómo es el proceso? Bueno, tú te expones a la palabra de Dios y lees la Biblia. Lee esto y esto, léelo en voz alta, léelo. Repítelo y dile al Espíritu Santo que te hable. Entonces, leen 2 versos, leen 3 versos, lo hacen por 5 minutos. Ay, pero no pasó nada. Te estoy diciendo, es un proceso. No es de la noche a la mañana. Es un proceso. No reprendas al diablo. Calmado, ten paz. Solo que nosotros pensamos que el grito y nosotros pensamos que ciertas fórmulas, ¿verdad? Ya se acabó el problema. No, es un proceso que tienes que pasar, un proceso de exposición a la palabra, de exposición a la presencia de Dios, de estar ahí, pero yo no siento nada. Quédate ahí, es fe. Quédate, es fe. Eso funciona así. Que yo no, es fe. Fe, firmeza. Y que lo que dice la palabra tú lo hagas. Bueno, dice, el que me rechaza, 48, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es que es vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y cómo conocemos al Señor? Lo conocemos a través de su palabra, lo conocemos a través de la oración, del reconocimiento de que somos pecadores, de que le necesitamos a Él por sobre todas las cosas. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Como el Padre me lo ha dicho. El mundo tiene una idea, el mundo tiene sus propias soluciones, el mundo tiene sus propias formas de solucionar y de hacer las cosas. El mundo está buscando soluciones rápidas, pero es todo lo contrario. El Señor nos demuestra en este capítulo que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él nos muestra en este capítulo utilizando a personas que nadie esperaba que Él utilizara, utilizando a una mujer para su ungimiento final, utilizando a un burro para entrar como Rey de Reyes y Señor de Señores, utilizando la muerte para ser glorificado, utilizando la muerte para darnos vida a nosotros. Es todo lo contrario a lo que el mundo piensa. No podemos esperar las grandes bendiciones del Señor, disfrutar de todo lo que el reino de Dios tiene para nosotros, aquí y ahora, si seguimos pensando, ay, si las cosas cambiaran, mi vida cambiaría. No, eres tú el que tiene que cambiar en el nombre de Cristo Jesús. Eres tú el que tiene que creer y el que tiene que vivir como el Señor demanda. Eres tú el que tiene que romper ese frasco de alabastro y oler a Cristo Jesús. Eres tú el que tiene que meditar día y noche en la palabra del Señor para que ella te cambie y te transforme. Es todo lo contrario a lo que el mundo dice, es todo lo contrario a lo que podamos pensar. Pero hay solución en Cristo Jesús. Tienes que acercarte a Él, tienes que amarle a Él con todo tu corazón. Y en el nombre que es sobre todo nombre tenemos la victoria. Somos más que victoriosos, más que vencedores. Amén. Y cuando entregamos nuestras vidas completamente a Él, Él hace algo grande, bueno y maravilloso. Pero hay que rendirse a su santa y preciosa voluntad. Hermanos, lo que está pasando ahora es su preciosa y santa voluntad. Y lo enfrentamos con valor.
lo enfrentamos con amor, con gozo y con paz. Tengan paz. La fuerza más grande que puedes tener es paz. Se está cayendo el mundo, en Cristo hay paz. Ponte de pie.